Una mujer con imaginación es una mujer que no solo sabe proyectar la vida de una familia y la de una sociedad, sino también el futuro de un milenio. Rigoberta Menchú. La Biblioteca Rafael Mesa Yau, en conjunto con la editorial Universidad Don Bosco y la red de editoriales académicas Ex Libris, les dan la más cordial bienvenida al conversatorio Mujeres entre Letras, Retos y Oportunidades de la Inteligencia Artificial en el Mundo de las Letras. Las mujeres desde épocas pasadas hemos sido agentes de cambio en la sociedad y hemos contribuido en gran medida a la generación de nuevo conocimiento por medio de la escritura científica o literaria, a la revisión editorial, en este caso, con especialistas en el área que vamos a compartir en el conversatorio. Y en varios casos también, varias editoriales están lideradas por mujeres. En el marco del Día Internacional de la Mujer, este conversatorio se realiza en una segunda edición y en esta oportunidad reúne a editoras y algunas de ellas también autoras que van a conversar sobre los retos y oportunidades que enfrenta el mundo de las letras con el auge de la inteligencia artificial, sobre la construcción de textos automáticos y cómo este fenómeno también inhibe e impacta la creatividad y demás aspectos relacionados a los cambios que se están experimentando a partir de este contexto en la industria editorial. Sean bienvenidos todos. Gracias por estar presentes. En nombre de la biblioteca, de nuestro director Hermes Blanco y su servidora, me presento, soy Yesenia Álvarez, soy parte del equipo de la Biblioteca Rafael Mesa Yau y voy a tener el placer de llevar la moderación de este conversatorio. A continuación, les dejo con el doctor Nelson López, quien es el director de la editorial de la Don Bosco, y él compartirá con nosotros las palabras alusivas al evento. Bienvenido, doctor López. Si nos apertura el micrófono, por favor. Es lo que siempre digo, qué barbaridad. Bueno, damas y caballeros, amigas palestrantes, es un honor darles la más cordial bienvenida a este conversatorio dedicado a explorar este emocionante cruce entre el mundo editorial y el uso de la inteligencia artificial, con un enfoque especial en el impacto y las oportunidades para las mujeres en este campo. En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, es fundamental reconocer cómo la inteligencia artificial está remodelando y revitalizando la industria editorial, brindando nuevas formas de creación, distribución y consumo de contenido. Hoy nos reunimos aquí con un propósito claro: analizar cómo la inteligencia artificial no solo está transformando la manera en que se produce y se consume el contenido editorial, sino también cómo puede servirnos a todos como una herramienta poderosa para promover la diversidad, la inclusión y, por lo que estamos acá, la representación femenina en todas sus formas. Desde la creación de contenido hasta la optimización de procesos editoriales, la inteligencia artificial ofrece un abanico de posibilidades que merecen ser exploradas y debatidas, como lo vamos a ver el día de hoy. A lo largo de este conversatorio tendremos la oportunidad de escuchar a expertas en el campo editorial, compartir experiencias, ideas y perspectivas diversas sobre cómo la inteligencia artificial está impactando nuestras prácticas editoriales, cómo podemos aprovechar su potencial para potenciar la voz de las mujeres en esta esfera editorial. Es un momento emocionante para estar involucradas aquí en este diálogo, ya que juntas, para no decir juntos y juntas, ¿verdad? Ya que juntas podemos trazar el camino hacia un futuro más inclusivo, equitativo y vibrante en nuestro mundo editorial.
Bueno, ya sin más preámbulos, demos inicio a esta fascinante conversación con este lujo de profesionales. Doctor López, muchas gracias por sus palabras y su mensaje tan bonito, donde pone en primer plano a la mujer, cómo ha dejado sus aportes en el mundo editorial y sigue dejándolos. Ahora voy a tomarme el tiempo y como ustedes ven, estamos aquí todos en cámaras abiertas porque el objetivo es humanizar mucho más la comunicación, disfrutar, como también ya bien lo mencionó el doctor López, de este momento, por lo tanto, para que el público vaya conociendo y sabiendo de quién de las panelistas estoy refiriéndome con toda esta excelente trayectoria que tienen, les pediría de favor que saluden, hagan alguna alusión de que son ustedes y si después quieren también de que les haya presentado a ustedes a viva voz saludar, con mucho gusto va a ser bienvenido. Procedo a darme el honor de presentar a este panel de lujo que tendremos y les compartiré la reseña profesional de cada una de las especialistas. Janet Medrano Mejía, ABD, es formada en diseño gráfico y marketing en medios digitales. Está cursando un doctorado en la Universidad Internacional Iberoamericana de México, especializándose en educación. Su trayectoria profesional abarca diversas áreas del diseño, incluyendo diseño de identidad corporativa, publicitario digital y diseño de experiencias de aprendizajes. Desde el 2016, ella forma parte de la editorial UDB, donde ha contribuido y continúa contribuyendo en la producción y diagramación de numerosos libros y revistas. Además, se desempeña como docente en las áreas de diseño y marketing y ejerce como coordinadora académica de diseño gráfico de la UDB Virtual. Bienvenida, maestra Janet. Muchas gracias. Muy buenos días y bienvenidos a todos. Continuando con la presentación de panel, les presento a la maestra Claudia René Meyer. Ella es licenciada en Mercadeo y máster en Gestión Estratégica de la Comunicación. A la fecha labora como coordinadora de UFG Editores en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación ICTIC de la Universidad Francisco Gavidia. Es poeta, narradora y articulista, cuenta con publicaciones nacionales y en el extranjero. Es gran maestre en género de poesía, distinción dada por la Secretaría de Cultura en El Salvador 2011. Se ha desempeñado como jurado en convocatorias nacionales de juegos florales que el Ministerio de Cultura convoca y desde el año 2015 al 2018 ha ejercido esa función y como prejurado local y jurado de Premio Hispanoamericano de la Poesía de la Alcaldía de San Salvador desde el 2017 hasta el 2019. Además, es miembro activo de la Asociación Salvadoreña de Cine y Televisión ACINE y colabora regularmente con diversas publicaciones periódicas, ofreciendo su perspectiva sobre la formación académica en el arte y comunicaciones, gestión cultural, gobierno y ciudadanía. En medios como Factum, Disruptiva, Escultural y Escarabajo. Asimismo, forma parte del consejo editorial de la revista de Arte y Cultura, El Escarabajo. Bienvenida, maestra Meyer. Muchísimas gracias, encantada de compartir con todos ustedes esta mañana. Gracias. Y seguidamente les presento también a la maestra Norma Estela Hernández de Guillén. Ella es la directora de publicaciones de la Universidad Evangélica del Salvador, graduada de la licenciatura en periodismo por la Universidad del Salvador, UES, con una maestría en administración y docencia universitaria, maestría en metodología de investigación científica de la Universidad Evangélica del Salvador, UES. También es miembro de la red de editoriales académicas del Salvador, Ex Libris, y parte de la mesa directiva de la Asociación de Editoriales Universitarias de Latinoamérica y el Caribe, EULAC. Bienvenida, maestra Norma. Gracias y gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias. Y
También les queremos comentar a todos los participantes que han sido bienvenidos. Aprovechamos a refrescar el saludo de bienvenida, de que vamos a contar también con la participación de mujeres en el ámbito de la editorial y también de América Latina. Contamos con la participación de la doctora Maribel Soto Ramírez, que ella pues es doctora en estudios latinoamericanos en mención pensamiento latinoamericano, es máster y licenciada en estudios latinoamericanos con mención en cultura y desarrollo y licenciada en traductología. Ella es académica del Instituto de Estudios Latinoamericanos, donde desarrolla investigaciones sobre la presencia y participación de las mujeres en revistas y prensa periódica en el siglo XX, así como sobre temas de edición, prensa periódica latinoamericana e historia intelectual. Ha participado activamente en el ámbito editorial, como directora de la editorial de la Universidad Nacional de Costa Rica. Coordina la Comisión de Editoriales Públicas Costarricenses, EduPOC, y es vicepresidenta de la Red de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, EULAC. Coordinadora del programa Integrado Repertorio Americano, directora y editora de la revista académica desde la universidad. Además, cuenta con una rica producción y artículos científicos publicados. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, muy honrada y muy feliz de estar compartiendo con todas ustedes. Muy buenos días a todas. Buenos días y bienvenidas a la presencia de nuestro país hermano Costa Rica. Y continuando, ¿verdad? Con la presentación del panel, vamos a presentar a la maestra Leticia Juárez Lorenzillo. Ella también, pues, es invitada de la región, ella es de México, es editora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CILIAC, geógrafa de profesión, graduada de la Universidad Autónoma de México, UNAM, tiene una maestría en educación y ha tomado distintos diplomados y cursos en edición y cuidado editorial, así como talleres de actualización en el ramo de la edición. Desde hace 25 años ha editado, corregido y cuidado la edición de más de 110 libros. También estuvo a cargo del cuidado editorial de Latinoamérica Revista de Estudios Latinoamericanos por cerca de 10 años. Actualmente se desempeña como jefe de publicaciones en el CIAL UNAM. Ha publicado algunos artículos y reseñas. Bienvenida, maestra Leticia. Gracias por darnos el honor de tenerla presente con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí acompañándolas y bueno, pues disfrutemos y también para mí será un placer conocer también, creo que todos los días se aprende algo, ¿verdad? Entonces también será una forma de aprender nuevos temas. Ajá, gracias. Bueno, muchísimas gracias a cada una de las participantes. Como el público podrá notar y por eso se lleva el tiempo para hacer la reseña de cada una de las participantes en el panel, para que conozcamos un poco de su trayectoria, de su experticia en el ámbito editorial. Y vamos a dar inicio al desarrollo del conversatorio. Y en ese sentido, pues les comento que la metodología que tendremos en este conversatorio va por ronda de preguntas, como todos los conversatorios, pero les cuento para que estemos ahí pendientes los participantes también que están aquí haciendo presencia, que las panelistas van a dar sus diferentes aportes. En algunas de las preguntas, todas van a tener la oportunidad de dar su aporte en la misma pregunta. Y en otros casos, vamos a tener preguntas dirigidas de acuerdo a la experticia que ustedes ya también escucharon y a la trayectoria que ellas tienen. Entonces, seguido de haberles comentado un poco de la metodología, de cómo ellas van a ir dando sus aportes, les comento que como sé que les va a generar mucho entusiasmo y probablemente tengan, a medida de se vaya desarrollando el evento, ustedes alguna pregunta que realizar. Ese espacio va a estar al final de la ronda que vamos a tener con las especialistas. Sin embargo, si ustedes a medida de vaya desarrollándose el conversatorio quieren dejar su pregunta por el chat, también va a estar disponible.
Si al final de la ronda de preguntas que tenemos preparadas para ellas, ustedes quieren en ese espacio hacer una pregunta a viva voz, también pueden hacerlo. La verdad es que en estos espacios de conexiones en línea también hace falta que sintamos al público que está detrás de una pantalla. Así es que con estos insumos damos inicio a la ronda de preguntas y justo con el tiempo de agenda que tenemos programado, vamos a romper el hielo porque sabemos de que este tema pues trae mucha controversia, tiene diferentes puntos de vista, desde el punto de vista ético, cómo se está usando la inteligencia artificial, desde el punto de vista moral inclusive, y por lo tanto, pues tantas proyecciones y comentarios, notas periodísticas que hay sobre la desaparición de ciertas profesiones, de cómo se está utilizando a favor o en contra de la educación, y bueno, hay una diversidad de opiniones en este tema. Por ello, nosotros quisimos romper el hielo con un primer caso, y es que de acuerdo a diversos periódicos internacionales, hace casi que como más de un año, enfocado en el tema de inteligencia artificial, y algunos periódicos como CNN han entrevistado a un autor que se llama Tim Boucher. Y en estos periódicos de actualidad y de economía se ha hecho puestas de datos de que este autor de hecho, los titulares son así tan llamativos que mencionan el porcentaje de dinero que ha ganado con la producción y venta de libros, y que el mismo autor menciona que inteligencia artificial ha utilizado para crear textos, para crear las historias y también para ilustrar, para hacer el diseño de la ilustración y diagramación que pueda llevar este proceso. Y ha sido muy polémico este tema de este autor que ha tenido sus ventas en ese interés de haber publicado, y en sus entrevistas a CNN él mismo ha expuesto que las ilustraciones también las ha elaborado con IA utilizando una aplicación denominada Midjourney. Se dice que con el chat GPT o GPT, como ustedes lo quieran llamar, en su versión avanzada, ahí se pueden crear textos de mayor ponderación, con mayor verificación, por lo mismo de la alimentación de la inteligencia artificial generativa, y por lo tanto, pues hay una cantidad de comentarios alrededor de este tema. Y en algunos casos se habla, como les decía anteriormente, de reemplazar profesiones, de reemplazar roles, de reemplazar tantas cosas que ahora aquí nosotros vamos a hablar. Por lo tanto, pues empezamos viendo si las editoriales se verán en este ámbito también incididas, y por eso la primera pregunta es para cada una de las panelistas: ¿cuál es su opinión en cuanto al uso de la inteligencia artificial en este ámbito? Y vamos a dar inicio pues con la maestra Janet. Le escuchamos. Muchas gracias. Bueno, en los últimos años el uso de la inteligencia artificial ha generado tanto interés como controversias, ¿verdad? Debido a su capacidad para emular la inteligencia humana. Esto ha llevado a su aplicación en diversos campos, como la robótica, el diseño, la editorial, el marketing e incluso la industria de los videojuegos. En el área del diseño, las aplicaciones de inteligencia artificial son capaces de proporcionar desde ilustraciones generadas a partir de indicaciones de texto hasta piezas publicitarias personalizadas. En el marketing puede analizar y dar información sobre el público objetivo, ofrecer datos, tendencias, demandas, y también pueden, a través de los plugins, pues que son las versiones más avanzadas que usted mencionaba, puedan hacerse o generarse algunas interacciones más naturales y quizás un poco menos robóticas, y esto influye tanto en la parte de escritura como en la parte de generación de estas ilustraciones. Personalmente, considero que el uso de la inteligencia artificial puede agilizar procesos que antes llevaban mucho tiempo, especialmente en la parte de la edición de las imágenes e incluso en las creaciones de las ilustraciones. Los programas de Adobe incluso están incorporando mejoras impulsadas a través por esta inteligencia, como la función de tareas contextuales, que esto facilita eliminaciones de fondos, selecciones de objetos, creaciones de patrones, incluso creación de escenarios e iconos. Por otro lado, existen generaciones externas gratuitas, ¿verdad?, que están siendo muy populares en el campo editorial. Estos generadores permiten la generación fotográfica digitales conceptuales,
e incluso a hacer algunas clases de ilustraciones únicamente a partir de indicaciones de texto. Y esto pues obviamente ha revolucionado la creación de contenidos editoriales y también ha influido en las tendencias de redes sociales. Un ejemplo de esto, creo que la mayoría hemos visto, son las famosas tendencias de las profesiones, representadas por un dinosaurio. Entonces vemos cómo todo esto va influyendo en diversas ramas. Durante el año 2022 surgió un interés, ¿verdad?, más específico sobre este término debido a que empezó a surgir y ahí se desarrollaron aplicaciones de ilustración, como se mencionaba el caso anterior, como Dalí, Midjourney y Crayon. Y a medida pues va avanzando el tiempo, esto sigue mejorando con las aplicaciones. Incluso han surgido nuevas como DaVinci, AI, Leonardo, e incluso el mismo Adobe, hasta creando su propia inteligencia artificial llamada Adobe Firefly. Y en el ámbito editorial, estos generadores ofrecen una guía para crear diseños editoriales más profesionales, proporcionando opciones de texto, de estilos de párrafos y tipografías predefinidas. Esto permite plasmar ideas en cuestión de segundos, sin necesidad de tener una formación técnica, dando a entender que cualquier persona sin algún previo conocimiento de diseño pueda crear producciones aceptables para el público objetivo que desea publicar en este momento o llegar, ¿verdad? Y pues a medida esta tecnología continúa avanzando, surgirán muchísimas más aplicaciones más actualizadas en las cuales van a ayudar tanto en la parte de la escritura y en la producción. Es importante tener en cuenta elementos fundamentales en la creación de los libros, como lo es los criterios de la tipografía, los márgenes, los encabezados, los pies de página y tener una claridad, ¿verdad? Sobre todo cuál es la esencia o la parte técnica de las imágenes que nosotros queremos dar a representar. Y de esta manera, pues podremos elegir entre tantas diversidad de opciones disponibles que hay en la inteligencia artificial, elegir la más adecuada para poder utilizarla a nuestro favor. Gracias, maestra Janet. Ya usted ha comentado algunas oportunidades que están viendo con el ámbito de la inteligencia artificial, sin dejar de lado que hay una labor también humana, y nos ha comentado de algunas aplicaciones ya un poco más avanzadas y más nuevas en esta parte de diseño e ilustración. Se lo agradecemos. Vamos a escuchar ahora a la maestra Claudia Meyer con su postura ante la pregunta. Maestra, adelante. Muchísimas gracias. Creo que estamos viviendo tiempos interesantes, ¿verdad? Algo así se me imagina que debió de haber ocurrido cuando fue la disyuntiva entre la imprenta y las versiones digitales, ¿verdad? Todavía persiste la pregunta, ¿sobrevivirá el libro impreso ante el embate de la industria editorial digital? Y aquí estamos siempre con el libro impreso dando la batalla. Entonces ahora estos temas de la inteligencia artificial, coincido con la maestra Janet, a la fecha lo sigo viendo como una oportunidad más que como un problema. Pasa que hay varios temas vinculados y uno de esos es el tema de la integridad, ¿verdad? La declaración de intenciones de hasta dónde se usa, cómo se usa, para qué se usa este tipo de herramienta. El tema de la monetización que está ocurriendo ahorita con Amazon es un tema bastante interesante de analizar. El hecho de que plataformas como esta permitan la autopublicación y que además autopublicarse en diferentes cantidades de materiales, a la misma empresa le está generando problemas, tanto así que ha tenido que limitar la cantidad de obras generadas por inteligencia artificial que se permiten como autopublicación. Al Maestra, pasarse, perdone que la interrumpa, dígame. pero si la quisiéramos ver, no vemos su cámara abierta para poder tener la visión de quién nos está compartiendo aquí ante el público, los Y ahorita sí aportes se valiosos. visualiza, porque yo sí la miro abierta. Veamos si confirmamos de parte del público o de las panelistas que están aquí. Si No, no la veo. ahora sí, hasta ahora Muy sí. bien, Gracias. gracias. Sí, retomando el tema, las editoriales, los canales de distribución, pues sí se están realizando preguntas, ¿verdad? ¿Qué tanto se vamos a distribuir estos contenidos? ¿Qué tanto hay que cobrar por este tipo de contenidos? Sobre todo cuando se refiere a un copy-paste, que no hay ningún tema de edición de por medio. A Amazon inclusive lo ha restringido a la fecha hasta 3 publicaciones
sobre un mismo autor que sean obras generadas completamente por inteligencia artificial. Pasa que la inteligencia artificial se nutre de la creatividad humana. En la medida en que existan mayores insumos humanos, mayores obras escritas, mayores obras diseñadas, así va a tener el algoritmo también margen de maniobra sobre qué tipo de propuestas puede ofrecer. Y ahí es donde veo yo que probablemente el ser humano vamos a seguir teniendo una ventaja todavía sobre la inteligencia artificial, porque nosotros somos los que generamos esos insumos para que la inteligencia artificial se nutra. Y adicionalmente, como esto funciona por algoritmos, las primeras muestras, todo lo que saca en diseño, no me dejará mentir, Janet, sigue un mismo patrón de diseño, sigue una misma estética. Es bien fácil identificable cuáles son los productos a nivel de diseño, a nivel de creatividad literaria, a nivel también de textos académicos que han sido generados por inteligencia artificial. Todas nosotras que nos dedicamos en esta área, uno tiene un olfato, ¿verdad? Y uno dice, aquí hay unas estructuras lingüísticas que están extrañas, que son bastante generales, que son muy estándar. Y eso da luces también del tipo de origen acerca del texto. Coincido, sí, con la maestra Janet, que nos puede ser de mucha utilidad en el tema editorial a nivel como un ayudante, como un asistente, pero no para dejar todo el resto del proceso y todo el tema de generación de insumos a esta herramienta. Creería más bien que la discusión con nuestros colegas hacia afuera debería de ser cómo podemos aprovechar de forma ética y responsable la herramienta y hacernos especialistas, ¿por qué no?, en cómo poderla usar también más eficientemente en el desarrollo de nuestros trabajos. Gracias por el tiempo y los aportes valiosos que nos ha comentado, maestra Claudia. Usted ha hablado de cómo sí necesita la inteligencia artificial la alimentación del ser humano y de esa creatividad y cómo le ven también la oportunidad. Ya van dos comentarios a tendencia de que vemos oportunidad en este ámbito. Continuamos con la maestra Norma. Adelante, le escuchamos. Gracias. Bueno, continuando con las posturas de mis colegas, no estoy totalmente de acuerdo de que realmente la inteligencia artificial es como un asistente eficiente, digamos, que nos puede ayudar en ciertas trabajo no editorial y todo lo que nosotros se genera a través de las editoriales, ¿verdad? Cómo la inteligencia artificial realmente nos puede apoyar, pero es una herramienta, como bien lo decimos. ¿Quién está detrás de esta herramienta? ¿Cómo estamos conociendo esta herramienta de IA para que nosotros podamos sacarle el mejor provecho? ¿No? A este colaborador del trabajo, ¿verdad? Pero como bien lo decían, la creatividad está de quién está metiendo los datos, los algoritmos, que se le está preguntando, qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, realmente es un asistente eficiente del trabajo editorial, ¿verdad? Del trabajo creativo, que en este caso Janet bien conoce a través de las ilustraciones y todo lo que se crea, ¿verdad? Pero también creo que no nos debemos alarmar como lo hacemos cuando conocemos algo nuevo, ¿verdad? Y que va a venir a sustituir mucho trabajo del que nosotros realizamos. Quizás una hablando de las ventajas y las desventajas, adelantándonos, ¿verdad? Un poco, es sobre esos temores que de pronto se puedan tener de lo que o esta explosión que se está dando a partir quizás desde la pandemia a la fecha, ¿verdad? Pero más ahora con el GPT y todo lo que se está dando. Pero como todo, la creatividad del ser humano y todas las conexiones neurálgicas que tenemos, ¿verdad? Del cerebro va quizás eh, ayudándonos, ¿no? Mucho a que la empatía con la máquina, que es la que no lo tiene, ¿verdad? Esa parte de la empatía. Y usted, Yesenia, hablaba mucho de que, ¿por qué queremos vernos? ¿Por qué queremos ver las expresiones? ¿Verdad? ¿Por qué el ser humano tiene que estar siempre al frente?
atrás está la máquina. Entonces yo creo que esa empatía, esa creatividad, esa sensibilidad que se genera a través de la inteligencia humana, digámoslo de alguna forma, versus la inteligencia artificial. Entonces creo que tenemos que aprovechar de alguna forma, sí, esta herramienta, porque son herramientas que se van adelantando, no sabemos qué viene el futuro, ¿verdad? Pero sí en el medio editorial y lo que usted hablaba sobre estos libros generados totalmente de la IA, pero ¿quién está consumiendo también este tipo de material, ¿verdad? Entonces, si vemos un Bad Bunny, ¿verdad? Llevándolo haciendo una relación, ¿verdad? ¿Cómo estamos consumiendo? ¿Qué nos está afectando? ¿Qué nos está diciendo, ¿verdad? Toda esta generación de la IA que tengo entendido de que se debe de poner que es una creación con IA, ¿verdad? Cuando ya se suben los libros, entonces hay que decir esto, ¿verdad? Que ese es, entonces lo que consume esa gente sabe que es una producción totalmente generada por la IA y no por la creatividad humana. Así que no sé si ya me paso del tiempo, pero me quedo acá. ¿Qué es mi asistente? Está bien, Digamos maestra, la sí, IA. pero estaba súper interesante lo que nos estaba contando, así que estamos ahí. Y me quedo con que usted le dio un adjetivo a la inteligencia artificial, ya dijo que era un asistente eficiente. Y vamos a escuchar a las siguientes panelistas. Tenemos seguido a la doctora Maribel. Escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Me quedo con dos aspectos primordiales que han señalado mis colegas. Uno de ellos es creatividad y el otro, el de la integridad. Yo creo que las editoriales se reconfiguran. Siempre lo hemos hecho, siempre se ha hecho, ¿verdad? Y se reconfigura igual con la llegada y el asentamiento pues de la inteligencia artificial, igual que sucedió con Internet, con el libro electrónico, con la autopublicación. Yo no creo, concuerdo con Claudia, en el aspecto de la creatividad, que se llegue, por ejemplo, a suplantar al autor en el aspecto del acto creativo y de la originalidad que conlleva la escritura. Podrá haber algún impacto importante en algunas de las labores, quizás las labores que sean, más repetitivas, pero no en términos de creatividad, no sé, se me ocurre, por ejemplo, en revisión y corrección de textos, aunque no así en la parte ya más semántica, ¿verdad? La corrección estilística. En esto yo creo de que siempre tendremos esa oportunidad, ¿no? Igual se requerirá siempre, como decía la maestra Norma, la validación, no solo la alimentación, sino la validación humana. Y en esta reconfiguración también concuerdo con lo que señala la compañera de arte sobre la labor, por ejemplo, en la parte de circulación, de promoción de los libros, que se verá impactada positivamente. Pero particularmente yo no pensaría que la editorial como institución vaya a desaparecer o vaya a ser consumida por la IA. Creo que habrá reconfiguración a partir del uso de estos elementos. Pienso que el uso de la inteligencia artificial ¿verdad? Se da desde hace muchos años. Lo que sucede es que hay en este momento un salto enorme, ¿verdad? Que ocurre con el ChatGPT o con el Gemini, en el uso de lo que se denomina el LLM, Large Language Model, o sea, un modelo de gran lenguaje, ¿verdad? Que es lo que está a la base de estas aplicaciones. Yo les comparto de que el doctor Claudio Gutiérrez, en mi país, Costa Rica, fue el impulsor de la creación de la Escuela de Informática y de Computación, y su gran pasión fue el estudio de la inteligencia artificial, pero él no era del área de computación, era filósofo. Y vean que aquí lo que estamos hablando cuando planteamos las bondades y los aspectos negativos, en realidad es una pregunta, ¿verdad? Por el ser y por nuestro hacer. O sea, caemos también en el aspecto filosófico de la ética, ¿no? En el uso de estas tecnologías. Don Claudio trabajaba esto en la década del 80. Y su pasión era cómo lograr la interacción del lenguaje natural humano con el lenguaje máquina.
Ese es el logro que se ha dado en la actualidad y esto es algo maravilloso, es algo revolucionario para la sociedad. Mi opinión es que la IA, igual que el salto que provocó Internet, pues llegó para quedarse. Con esto no hay vuelta atrás. Su utilización va a cambiar formas tradicionales en que hemos realizado muchas tareas, varias de ellas serán positivas. Creo que tendremos que aprender, como señalaba Claudia, igual que aprendimos con la computadora, con Google, con los celulares, pero también habrá que preguntarse, y este es el aspecto de la reflexión, el aspecto ético, filosófico, ¿quiénes son o serán los que puedan aprender de ese uso de la IA? Y más aún acceder a ella, porque por el momento es abierta. Tenemos una versión que es especial, ¿verdad? Pero por el momento es abierta y es gratuita. ¿Seguirá así o será así en el futuro? ¿Servirá esto para hacer una nueva forma de estratificación económica y social? Esa es una de las tantas interrogantes que tenemos, pero mientras tanto yo creo que sí es algo extraordinario, maravilloso, que nos aportará y que tendremos que afrontar también aspectos negativos como siempre se ha hecho, ¿verdad? Doctora, usted nos ha encaminado a verle otra visión, inclusive el modelo económico de futuro, ¿verdad? Que pueda traer la inteligencia artificial a partir de lo que ya está el usuario y pues el humano consumiendo. Gracias y me gustaría quedarme con su reflexión. Aquí son palabras claves porque dicen tantas cosas tan importantes que yo tomo palabras claves y me quedo con la reconfiguración del trabajo editorial, de esa reconfiguración que usted menciona y que proyecta una resiliencia en este ámbito, que no se le está viendo esa amenaza, sino la oportunidad también de cómo podemos usarla. Gracias, doctora. Vamos a escuchar ahora a la maestra Leticia. Con ella terminamos la ronda 1. Su Bien, micrófono, por favor. sí, Ay, ya, listo, gracias. ya quedó. Bueno, miren, les quiero comentar que ya escuché a mis 4 compañeras y pues lamentablemente quiero comentarles que aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, que tenemos, digamos, la parte de las ciencias y la parte de las humanidades. En esta parte de las humanidades aproximadamente son 30 dependencias. Nuestro centro, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que pertenece al área de las humanidades, pues en realidad no usamos nosotros en este momento nada de inteligencia artificial. Y en realidad en toda el área de las humanidades, o sea, en los diferentes centros, por ejemplo, aquí donde estoy ubicada, donde está ubicado nuestro centro, están otros 3 centros más y pues quiero comentarles que no usamos estas herramientas, ¿no? Yo podría decir que estas son herramientas. Me parece que es muy cierto lo que cada una ha comentado, pero de momento no es algo que estemos aplicando o que estemos llevando a la práctica en nuestra vida cotidiana. Estoy pensando, por ejemplo, de este GPT del que hablan, de los programas con los que se puede hacer justo con los que se pueden hacer portadas o imágenes. Por ejemplo, les comento que la diseñadora, tenemos 2 diseñadoras, una para el diseño de interiores y todo esto que mencionan que de alguna manera ya está en este Adobe, en este InDesign, que digamos la tecnología se renueva y hace, digamos, actualizaciones cada vez más eficientes que facilitan el trabajo. Digamos que en ese sentido
podría decir que estamos aplicando la inteligencia artificial, pero así como lo han estado ustedes manejando, pues quiero decirles que son herramientas que todavía de lleno no las estamos aplicando. Y digo, no solo es nuestro centro, o sea, en general, en todas las humanidades, en todos los centros, he preguntado en bibliográficas, o sea, son muchísimos centros, es un mundo amplísimo, por decir algo. Miren, tenemos un instituto de investigaciones filosóficas o un instituto de investigaciones filológicas, de investigaciones estéticas, de investigaciones jurídicas, de investigaciones históricas. O sea, tenemos mucho, pero en realidad no es que estemos usando como tal todavía las herramientas, la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, estas tecnologías, digamos que sí creo que, como lo acaba de mencionar la doctora Soto Ramírez, son tecnologías que llegan para quedarse y que, por supuesto, me queda claro que son herramientas que modifican la forma de trabajar y que, bueno, tendremos en su momento que aceptar, tenemos que hacer parte de nuestro trabajo, pero yo sí quiero comentarles que no son herramientas que estemos usando como tal en la UNAM, ¿no? O sea, a lo mejor podemos tener, no sé, se me ocurre en este momento diferentes, los mismos programas de Microsoft que les digo, están como más actualizados y que seguramente tienen que ver con la inteligencia artificial, que pueden encontrar por allí de pronto repeticiones o en fin, que programas como estos de Authenticate o del Turnitin, por ejemplo, para las cuestiones de plagio, que nos ayudan mucho, que podemos decir que están basados en la inteligencia artificial. Digamos, en ese sentido, específicamente la inteligencia artificial, la miro, la noto, la palpo así directamente, pero no como algo que estemos ya usando, que recibamos, por ejemplo, libros o que recibamos artículos específicamente hechos basados en la inteligencia artificial. Y que yo por allí, bueno, al ratito vamos a hablar de algunas preguntas, una segunda ronda, digamos, pero no es que sea algo palpable, ¿no? Entonces, a mí me da gusto que justo esté escuchando este panorama, porque abren, por supuesto, una perspectiva más amplia, pero no es algo, repito, que nosotros estemos ocupando de momento. Y tampoco eso no significa que no sea algo que ya no vamos a usar o nunca jamás, ¿no? Creo que debemos estar muy abiertas o muy abiertos, pues, en general a esta tecnología. Ajá, eso es todo. Perdón. Muchas gracias por su intervención, maestra Leticia. Y vamos a dar paso a la segunda ronda con una pregunta, una a una, para Janet. ¿Considera que se ha visto impactada la creatividad humana con la IA? Y si en esta ronda de preguntas usted, de paso, que nos responda de que si se ha visto impactada la creatividad, nos pueda decir la luz y sombra que le ve a la inteligencia artificial en este ámbito. Gracias. Ok, gracias. Creo que todas hemos aportado sobre el uso que podemos darle a estas inteligencias. Sin embargo, también ha salido la preocupación en relación con la propiedad intelectual, ¿verdad? Ya que los resultados generados por estas inteligencias pueden ser similares a contenidos existentes, sobre el cual, pues, obviamente terceros podrían tener los derechos. Y esto, pues, ha llevado a acusaciones de plagio e infracción de derechos de autor en algunos casos. Em, si bien las propuestas generadas por las AI pueden ofrecer cierta rapidez y calidad, los diseños manuales siguen manteniendo su valor. Las AI pueden servir como un punto de partida o inspiración en los procesos de diseño, pero los toques finales y las decisiones creativas deben ser realizados por un diseñador humano, como bien mencionaba la participación anterior. Desde mi perspectiva, no visualizo que una AI ahorita, actualmente, pueda reemplazar por completo el trabajo de cualquier profesión, independientemente sea de diseño o los que mis colegas también desempeñen. Más bien, considero que puede ser un aliado,
para combinar el poder técnico que nos pueden ofrecer las AIs, como también así crear libros o revistas y pues tratar de unirlo con la experiencia que cada una de nosotras tenemos para poder establecer una conexión significativa con nuestros lectores. Es importante tener la claridad, como bien menciona usted, sobre las ventajas y desventajas sobre el uso de estas inteligencias, ya que no todo puede ser positivo. Entre las ventajas, pues ya hemos mencionado pues la eficiencia y que puede mantener una coherencia en uniformidad, ya que en todas las propuestas, ¿verdad? Ya que cada una por los algoritmos pues se van manteniendo muy similares. Además, las AI son de gran ayuda para generar, por lo menos en la parte de diseño, ideas y pues de ahí podamos surgir con algunos conceptos, contribuyendo sobre todo a la agilización de este proceso. Además, como mencioné anteriormente, estas herramientas ofrecen una notable reducción en cuanto al tiempo y las tareas que corresponden al área de edición de imágenes, como la realización de generar un cambio. A veces nos estresaba el hecho de que algunos autores mandaran imágenes demasiado pequeñas y pues de igual manera, si uno no cuenta con un equipo muy bueno, pues al ampliar esas imágenes o mejorar incluso algunas imágenes que los editores nos envían, pues esto ya está solventado con algunas herramientas de ahí. Y pues de igual manera la eliminación de fondo, que eran cosas que nos tardaban indudablemente un poco más de tiempo, ahora lo podemos realizar de una manera un poco más rápida. Y pues esta eficiencia en los tiempos definitivamente es muy valiosa para el campo editorial, ya que se requieren cumplir con plazos de entrega con las múltiples etapas que tiene una producción, ¿verdad? De un libro y todas las que estamos involucradas en ella. Entre las desventajas, perdón, podría mencionar la falta de estilo. Esto es algo súper característico de cada diseñador. El diseño, pues, implica transmitir emociones e ideas complejas, aspectos que todavía estas inteligencias aún están teniendo dificultades para poder captarlas, ¿verdad? Además, estas inteligencias están limitadas hasta el momento, pues, por plantillas definidas, lo que puede resultar en diseños carentes de originalidad. Y por último, pues esta tecnología también nos puede generar alguna clase de dependencia, lo cual podría obstaculizar el propio pensamiento creativo y la capacidad de poder resolver algunos problemas que puedan presentarse en edición. Aunque las AI puedan ser útiles como herramientas complementarias en el proceso creativo, es importante, ¿verdad?, reconocer que no pueden reemplazar por completo el talento y la visión de lo que todavía tenemos los diseñadores, de tener una parte humana. Muchas gracias, maestra. Y ahora vamos a escuchar a la maestra Claudia Meyer contestándonos si llegará la IA, desde su punto de vista, inhibir la creatividad humana en el tema de la literatura. Bueno, usted ha trabajado con es ensayista, articulista, y por lo tanto, pues usted nos cuenta. Con Y su este luz tema y de... sombra, la suma ahí en la pregunta, su Sí, luz y sombra de la IA. sí, sí. Es polémico en el sentido por la forma en la que se está utilizando actualmente, ¿verdad? Toda novedad, todo cambio al principio de generar resistencia también nos asusta los alcances del cómo se ha estado usando y eso lo vemos a través de las noticias, ¿verdad? Gente que genera sus propuestas, participa en concursos y después se deja evidenciar de que han sido materiales generados completamente o de forma parcial por una IA. Otros casos en los que se ha generado IA desde un inicio no se dice nada y hasta el momento de la premiación para dejar en evidencia a los organizadores y a los mismos jurados, ¿verdad? Se dice, mire, pero es que esto lo generé con IA, ¿verdad? Entonces, que queda esta polémica de cómo diferenciar cuándo es una intervención completamente humana, a diferencia de cuándo es que se ha hecho uso de una IA, y ahí es donde entra también la polémica en esto de la colaboración, ¿verdad? Se nos permite a los seres humanos colaborar con una herramienta que se alimenta de nuestra propia creatividad. ¿Hasta qué punto? ¿Dentro de qué márgenes? Ahí juega bastante serio un papel nosotros mismos como editores,
estamos llamados a conocer los alcances de estas herramientas, estamos llamados a ser sabedores de las implicaciones legales de estas herramientas y por ende a considerar sus alcances en nuestras propias convocatorias y en nuestros lineamientos de trabajo, ¿verdad? No podemos nosotros ni conocer ni poner las reglas del juego si nosotros no lo jugamos. Y al estar sabedores de cuáles son los alcances de estas herramientas, podemos hacer, así como mencionaba la maestra Yesenia, pues hacer uso como un asistente para ver, mira, qué te parecería un tema sobre esto, qué tipo de desarrollos puede tener, ¿verdad? O en el tema de tareas repetitivas, tengo dudas con esta palabra, o sugieren un sinónimo, sugieren otro tipo de enlace, sugieren otro tipo de conector en los que podemos ocupar para actividades creativas, sobre todo de literatura, este tipo de asistente. Yo, en el tema propiamente de la literatura, hablemos de poesía, teatro, narrativa, que por ahí venía la pregunta suya, maestra Yesenia, yo creo que estamos entrecomilladamente a salvo, porque la IA en este momento lo que hace es estandarizar. Y en el tema de la literatura es muy, muy evaluado la cuestión de la originalidad, ¿verdad? Quienes escribimos y quienes leemos de entrada sabemos cuando estamos leyendo un texto de Saramago, por ejemplo, a cuando estamos leyendo un texto de Gabriel García Márquez. Y aunque nosotros le digamos a la IA, que por cierto con unos colegas hicimos un divertimento hace como un par de meses, por cierto, con ChatGPT, que le decíamos, escribe un poema sobre la muerte, emulando el estilo del poeta García Lorca. Nada que ver, ¿verdad? Ahora el mismo poema sobre la muerte, emulando el estilo de Amada Nervo. Tampoco, porque lo que hace a la fecha el algoritmo es estandarizar, es homologar, y esas características tan específicas que hacen la escritura tan especial tienen que ver con la formación y con la experiencia de vida de un escritor, ¿verdad? Y esa formación y esa experiencia de vida, a la fecha, esa inteligencia artificial no está en posición de obtenerla. Creo que vamos en un camino que así como nosotros valoramos en ferias artesanales y en cuestiones de diseños el hecho a mano, creo que nos vamos a poner un sello hecho con mente humana, ¿verdad? Hecho con neuronas originales del ser humano, estos textos creativos en la cuestión literaria. Gracias, maestra. Y vamos a continuar y escuchamos a la maestra Norma que nos diga y nos comente cuál es el abordaje que se está realizando en la labor editorial con las IA, en la editorial universitaria. Gracias. No escuchamos, maestra. Ya está, el microfonito. Bueno, la producción académica de las universidades, ¿verdad? Es muy prolífera, pero también tiene muchas características bien especiales, como la literatura que nos planteaba Claudia, ¿verdad? Y toda la parte del nuevo conocimiento a través de la investigación que se genera en los institutos de investigación de las universidades y cuál es lo que estamos nosotros dándole al público a través de la investigación, que generalmente es lo que se produce en las universidades, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros echando mano de estas herramientas a la hora de las revistas, los libros, ¿verdad? Los manuales de cátedra, todo lo que se hace a través de estas editoriales? Bueno, yo creo que todos los días, ahora la cotidianidad, ¿verdad? Tenemos la IA, vemos nosotros por qué carretera irnos, ponemos en el teléfono, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor ruta? O sea, estamos cotidianamente relacionados con las IA. Entonces, quizás no nos habíamos dado cuenta que ya estábamos utilizando IA realmente en toda lo que se genera en la academia, porque quizás uno de las áreas más influenciadas con toda esta tecnología es la educación, ¿verdad? Nosotros hemos venido viendo desde que hay universidades totalmente virtuales, ¿verdad?
que se han generado desde, como decía al inicio, la pandemia nos vino, ¿verdad?, a abrir muchas puertas también y oportunidades, pero también a limitarnos sobre la socialización. Y bueno, este es un ejemplo de lo que tenemos acá, a nuestras colegas mexicanas, costarricenses, y estamos en tiempo real, ¿verdad?, de lo que nosotros estamos haciendo. Pero ahora bien, nosotros utilizamos ya propiamente en la preparación de lo que nosotros publicamos, bueno, la similitud de contenido, ¿verdad? Que se utilizan para ver el plagio, ¿verdad? Desde ahí es una inteligencia artificial que lo estamos utilizando desde hace varios años atrás, ¿verdad? Para poder meter los textos y cuál es el porcentaje de similitud de esos textos, ¿verdad? Y a veces puede ser que no sea plagio y ahí viene el revisor, el editor, ¿verdad? De que realmente se ve que no ha citado bien. No es que, que haya un plagio totalmente o se pueda rechazar una tesis, ¿verdad? Porque tiene eh, qué sé yo, más del 50% de similitud de textos, pero el estudiante o el investigador no citó bien esa fuente. Entonces ahí viene el trabajo del editor, ¿verdad? Del revisor de contenidos y de ver toda esta cuestión que es criterios muy concretos de la publicación, desde cómo citar, ¿verdad? El lenguaje a utilizar, también el lenguaje científico que se tiene que aplicar en este tipo de textos. eh, ¿Cómo nos puede ayudar la IA, verdad? Desde el editor de Word, ¿verdad? Que es una herramienta que todos tenemos en nuestra computadora y nos puede ayudar muchísimo, ¿verdad? En ver la cantidad de palabras repetitivas, lo que decíamos. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a cortar el tiempo, ¿verdad? Principalmente que antes se hacía, digamos, es una nueva forma de hacer las cosas, de lo que se hacía a pie, hacerlo ahora con el IA, ¿verdad? Que nos ayuda a maximizar, ¿verdad? Ese tiempo buscando y ya llevándonos en el texto directamente a cuál es esa palabra que está constantemente en todo el artículo científico, ¿verdad? Cuánto es el porcentaje que tiene y ahí muestra el editor de Word, ¿verdad? Inclusive si hay errores de ortografía, si hay errores bueno, y ahí nos dice cuántos. Entonces eso nos lleva al punto del texto, ¿verdad? Entonces eso nos ayuda a cortar el tiempo, pero también nosotros, inclusive como universidad, estamos ya preparando un tallercito para los investigadores, ¿verdad? De cómo utilizar este editor de Word para que cuando ya nos manden los textos vengan un poco más limpios, ¿verdad? Para poder nosotros enviárselos al revisor de especialidad, ¿verdad? O de contenido, de contenido, ¿verdad? El revisor de contenido que de pronto rechaza algún texto porque las ideas no están como muy claras. Y no es que no esté mal en sí el texto, sino es cómo se ha trasladado la información de una investigación de 100 páginas a un artículo de 18 o 20 páginas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos ir apoyando también al investigador para que nos lleguen mejores textos a la editorial? Entonces, estamos pensando hacer, ¿verdad? Un tallercito que ya les hemos puesto nombre, le hemos puesto redacción científica, auxiliados por la IA, ¿verdad? Porque realmente es como nos estamos auxiliando para ver y mejorar esos textos que no nos está diciendo que nos está escribiendo, ¿verdad? El texto, sino señalándonos algunos adverbios que se pueden quitar, bueno, y mejorar el texto, ¿verdad? Pero no lo está escribiendo o diciéndole al investigador realmente
cómo poner la frase, ¿verdad? O lo que tenga que escribir, porque es un resultado de una investigación. Entonces, la creatividad, el análisis de los datos, eso ya viene por el investigador. Y nosotros vamos viendo los criterios, ¿verdad?, que se deben de tener y en qué nos ayuda, ¿verdad? Ya también ya no hay límite o barreras de idioma, ¿verdad? Porque la IA nos está ayudando. Bueno, los indexadores como Amélica y todos estos indexadores donde nosotros alojamos las revistas, pues ya no hay un límite de lenguaje, porque usted puede leer un texto en inglés, en alemán, ¿verdad? Y la misma IA le traduce el artículo, ¿verdad? Entonces eso es un abanico muy, muy grande para el investigador, eh, eh, y echar mano de esta herramienta que nos facilita el trabajo. Recordémonos que también hay aplicaciones. Nosotros estamos viendo también como la forma de etiquetar, ¿verdad? El artículo, las palabras clave. Entonces, todo eso es IA, que de pronto no nos dábamos cuenta que ya la estábamos utilizando, pero ahora es como el boom, ¿verdad? De que estamos con IA. Y el riesgo es que también lo utilicemos como el rincón del vago, que todo lo queramos meter ahí, ¿verdad? En el GPT y que nos diga cómo hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo que se debe de ir fomentando desde la academia con los investigadores y desde los estudiantes, ¿verdad? Que es algo que nos auxilia, pero no es el que nos va a hacer la tarea. Entonces, Bueno, muchas en la gracias, edición, ay, maestra. perdón, hay más, Sí, pero ahí muchas me gracias quedo. por... Ay, sí, muchas gracias. Ya nos dio su perspectiva y la luz y sombra que pueda haber. Gracias. Vamos a escuchar a la maestra Maribel, pues, perdón, a la doctora. Y la pregunta es, ¿cómo impacta la IA con el pensamiento crítico? Y de paso, si nos da su luz y sombra para la pregunta. Bueno, habría que pensar primero a qué nos referimos cuando hablamos de pensamiento crítico. Yo estoy segura que Leticia tendrá la referencia muy fresca. Hay un filósofo argentino-mexicano, el doctor Horacio Ceruti, y para los que somos latinoamericanistas, él da una definición muy hermosa sobre qué es pensamiento. Lo voy a citar. Él señala que pensar es lo que se tiene en mente cuando se reflexiona sobre algo. Esa reflexión la realiza un sujeto y es susceptible de comunicarse. Hay otra frase muy bonita que él dice: hay que pensar críticamente la realidad para transformarla creativamente. Cuando nosotros pensamos en esto, vemos que ahí hay implícito un sentido de conciencia de sí. Es un sujeto que reflexiona en su contexto sociohistórico, ¿no? Entonces, todas estas definiciones o estos acercamientos, ¿verdad? Que hay otro muy interesante que dice de que el pensamiento crítico es el ejercicio del pensar y que el sujeto está constantemente reflexionando sobre sus marcos conceptuales o teóricos, ¿verdad? Y eso es lo que mejora el pensar. Esto es una cuestión, pues, compleja desde el punto de vista de la filosofía, de la teoría del conocimiento, ¿verdad? Y pues ahí varía en qué tradición filosófica nosotros nos insertemos. Yo creo que aunque la inteligencia artificial nos tiene maravillados y también perplejos a todos, esta tecnología en estricto sentido no elabora pensamiento, ¿verdad? Ni mucho menos pensamiento crítico, porque precisamente no tiene conciencia de sí. Lo que sí hace es generar contenidos, por ejemplo, un texto o por ejemplo, como señalaba la compañera artista, puede servir para alguna creación artística o para configurar esa creación artística, ¿verdad? Pero esto se hace a partir de parámetros que son dados por una persona pensante que así lo pide, ¿verdad? Y que puede resultar con mayor o menor nivel de aceptabilidad según el contexto de datos con el que se alimente. En el estado actual, la inteligencia artificial no produce o realiza pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque no tiene el estatuto de creatividad,
No tiene el estatuto de curiosidad, que es el disparador del pensar, y mucho menos, también como lo ha señalado Norma, no tiene tampoco ese estatuto de empatía, ¿verdad? Que es la característica humana de pensar en las necesidades de los demás, de preocuparnos por esas necesidades, y que es lo que nos permite pues también incluir planteamientos éticos. Lo que sí es real en la academia y en la investigación es que la IA puede ser una herramienta muy útil, pero el pensamiento crítico aún lo ponemos los seres humanos. Como cualquier tecnología, la IA puede tener impacto positivo o impacto negativo, ¿verdad? Según el uso que se le dé. A mi juicio, y al menos en mi escasa experiencia con ella, sí, puede ser un asistente muy eficiente y muy efectiva. Sobre todo con la búsqueda de información, con el procesamiento de datos, que lo hace con una gran velocidad, ¿verdad? Procesa grandes flujos de información, o para la traducción de documentos. Y cuando hablo de esto, digamos, en mi posición también como formada en la parte de traductología, yo diría traducción de documentos de texto plano, porque precisamente la traducción envuelve esa negociación entre culturas. Por lo menos todavía no lo logra, ¿verdad?, esta tecnología. En la elaboración de textos, sí se le dan los parámetros correctos. ¿Qué efectos negativos? Si lo que queremos es utilizarla para suplantar nuestro trabajo, el trabajo de los demás, esa es una de las grandes discusiones, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y derechos de autor. Puede resultar negativa en personas jóvenes, pensemos en nuestros estudiantes, si la utilizan para reemplazar la lectura necesaria para su aprendizaje, para el desarrollo de su producción académica, que es lo que nosotros nos encontramos cuando pedimos un artículo o un ensayo, y por registro del lenguaje, como señalaba Claudia, nos damos cuenta que está realizado por inteligencia artificial. Yo considero que en la investigación y en la academia en general debemos acercarnos a la tecnología, experimentar, aprender sobre ella y también enseñarla a utilizar positivamente. Organizarla. Puede ser una interesante aliada en tareas de investigación, pero la creatividad, el pensamiento, el aspecto crítico, la ética, la ponemos nosotros. Y digo, la ponemos nosotros aún, ¿verdad? Entonces, pues es lo que podría reflexionar, ¿no? Gracias, doctora. Y para cerrar la ronda de preguntas, vamos a escuchar a la maestra Leticia. Y si ella nos comenta si existen algunas recomendaciones que también ya se hayan dado desde las editoriales académicas para el uso de la inteligencia y regulación. Gracias. Sí, gracias. Miren, quisiera nada más comentar que cuando me refería que en la UNAM no se utiliza como tal la inteligencia artificial, todo esto que ha comentado la maestra Hernández sobre el Word, esto que también les comenté, los antiplagios. Sí, por supuesto es algo que usamos, pero yo me estaba refiriendo más específicamente al GPT, al Midjourney, o sea que son ya programas específicos así de inteligencia artificial, como tal no los tenemos, pero como les digo, o sea, es algo que poco a poco creo yo que llegó para quedarse, ¿verdad? Y entonces poco a poco los iremos implementando y creo que pueden ser herramientas útiles. Respecto a las políticas como tal, editoriales, respecto digamos, que se hayan establecido políticas editoriales como tal, no. Lo que he visto son políticas para el uso de la inteligencia artificial en la educación. En ese sentido, la UNAM sí tiene apenas en octubre, agosto de 2023, sacó un documento que me parece sumamente valioso porque pues como universidad es parte del trabajo, además de la edición, pues tiene que ver con la formación de seres, con la formación de nuevos profesionales, y en ese sentido, digamos que hay como varios aspectos que quisiera mencionar,
pero sí creo que debe haber un equilibrio, una postura responsable entre el uso, digamos, de la inteligencia artificial y digamos, lo que se pretende crear con estas herramientas, ¿no? Entonces, por ejemplo, les quiero mencionar que solo encontré en políticas editoriales dentro de la UNAM algo que menciona una revista de nanotecnología y que pone énfasis precisamente en que menciona dentro de sus políticas editoriales que no se reciben, por ejemplo, artículos realizados por la inteligencia artificial, ¿no? Que en todo caso podría utilizarse dentro del proceso, alguna corrección, digamos, hecha con inteligencia artificial, eso sí sería válido, pero, por ejemplo, tampoco no es válido que haya autores, digamos, con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, porque digamos que este tema genera, digamos, muchas dificultades como tienen que ver los derechos de autor, ¿no? Y entonces aquí justo este es un problema, este es un tema que hay que tener como muy en cuenta, pero digamos que las ventajas retomando el tema de la labor editorial, pienso que sí puede ser una herramienta que facilite, que ayude a crear sobre todo esta parte, pues sí, quizá de imágenes, pero también de la misma corrección, digamos, que nos ayude a distinguir algunas palabras o algunas, digamos, inconsistencias o algunas incongruencias, que no haya ciertas concordancias, ¿no? O sea, a lo mejor en ese sentido la inteligencia nos puede ayudar, digamos, a allanar el camino editorial, en textos, por ejemplo, farragosos, en textos un tanto reiterativos que luego nos llegan, ¿no? Entonces, digamos que podríamos ver esa ventaja, pero digamos que las desventajas también pienso que tienen que ver con la desventaja y tiene también que ver con alguna otra cosa, porque miren, parece algo que es, digamos, sabido y que estamos conectadas aquí porque tenemos internet, pero en realidad, digamos que no todos nuestros países ni todas las regiones poseen, por ejemplo, internet, ¿no? Y en ese sentido siempre va a haber como una desventaja para todas las personas que no cuentan, digamos, con estas herramientas, ¿no? Se dice algo muy fácil, claro que sí, pero no es así. No, tenemos un México que desde luego tiene sus bondades, poseemos internet en muchos espacios, ¿no? Pero también no todas las regiones tienen, digamos, estas tecnologías y entonces en ese sentido es también una desigualdad que es bastante palpable, ¿no? ¿Qué otra cosa? Ay, bueno, que también esto que menciona la doctora Soto Ramírez, que creo yo que tiene que ver con el hecho de que no genera pensamiento crítico, pero que también se use la tecnología de una manera reflexiva, ajá, con una actitud reflexiva y crítica. Entonces, en ese sentido, creo yo que sí podemos, digamos, hacer uso de todas estas herramientas que nos pueden facilitar nuestro trabajo, pero también con un equilibrio, con un compromiso de responsabilidad y con un pensamiento crítico. Eso es lo que podría decir, licenciada Álvarez. Muchísimas gracias por cada uno de sus aportes. Hemos finalizado la ronda de preguntas porque en la segunda
También ustedes fueron agregando el elemento de qué luces o sombras ven en la inteligencia artificial. Y ahora, pues, con respecto al tiempo de cada uno también, ¿verdad? Porque habíamos convocado al tiempo del público, dejamos en abierto si hay alguna pregunta. En el chat hemos estado revisando con mi colega en la parte técnica y hay solo comentarios. ¿Alguna pregunta que sea viva voz? Dejamos un momentito y si no, procedo a leer algunos de los comentarios. Bien, eso se nota que hemos dado y cumplido el objetivo. Hemos hablado todo lo que habíamos previsto. Voy a comentar aquí que hay participantes que han ido diciendo que concuerdan con la participación y el uso apropiado de la IA, que es una herramienta muy valiosa y está muy lejos de reemplazarnos porque funciona con datos ya establecidos. Por otra parte, es importante tomar muy en cuenta que la es esencial y clave para el buen uso de esta, nos decía Ana Yasmín. También hay un comentario bastante llamativo de parte de Gabriela Rivas y dice, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y cita a Charlie Darwin, estoy de acuerdo con la maestra Norma, es un asistente muy eficiente, existen muchas IA que funcionan mucho y así se les llama cuando empiezan a darnos respuestas y inventadas y no fundamentadas. Entonces la IA siempre va a requerir la verificación o corrección de la humanidad. Bueno, eso es lo que nos han ido dejando por ahí los asistentes al evento. No nos resta más que darles las gracias en nombre de los organizadores a cada una de las panelistas por todos sus valiosos aportes dados en las rondas de preguntas e informarles que se les hará llegar un diploma de participación, agradeciendo que fueron parte de este panel en los próximos días a sus correos electrónicos. Y a todo el público presente que se quedó hasta el final del evento, también le damos gracias por haber estado con nosotros y haber sido parte de Mujeres entre Letras segunda edición. Gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias a Muchísimas todas. gracias. Muchas Buen día. gracias. Muchos Gracias. abrazos. Buen día. Bye. Adiós, Maribel. Claudita. Nos vemos.